La llamaron castigo de Dios y la empujaron a un rincón. Pero cuando el apache la encontró, descubrió que su alma era la luz más pura. En las tierras polvorientas de Nuevo México, donde el sol del desierto castiga sin piedad y los prejuicios humanos son aún más implacables que el clima, vivía una joven cuya única culpa había sido nacer diferente en un mundo que no entendía la diversidad. Era el año 1882 y en el pequeño pueblo de Santa Rosa, la compasión era un lujo que pocos se podían permitir. María Sandoval tenía 19 años y poseía el síndrome de Down, una condición que en aquella época era vista como una maldición divina, un castigo por pecados imaginarios, una vergüenza que las familias preferían esconder en lugar de enfrentar con amor. Sus ojos almendrados brillaban con una inocencia que el mundo había tratado de apagar, y su sonrisa sincera era un rayo de sol que pocas personas se habían molestado en apreciar. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves hasta sus hombros, y aunque su estatura era pequeña y sus movimientos a veces torpes, había en ella una gracia especial que solo los corazones puros podían reconocer. María poseía un don extraordinario para conectar con los animales y las plantas, una sensibilidad especial que le permitía sentir el dolor ajeno y una capacidad de amor incondicional que habría puesto en vergüenza a los santos. Pero en Santa Rosa, estos dones eran invisibles para una sociedad que solo veía defectos donde había diferencias. La familia Sandoval había sido una vez respetada en el pueblo. Don Eduardo Sandoval era un comerciante próspero que había construido una fortuna modesta, pero sólida vendiendo suministros a los rancheros de la región. Su esposa, doña Carmen, había sido conocida por su belleza y elegancia, una mujer que se enorgullecía de su posición social y de la respetabilidad de su apellido. Pero todo cambió cuando nació María. El doctor López, un hombre mayor con ideas anticuadas y corazón de piedra, había pronunciado las palabras que condenarían a la niña desde su primer aliento. Esta criatura es un castigo divino por algún pecado oculto de la familia. Es mongoloide, nunca será normal. Las palabras del doctor se extendieron por el pueblo como una plaga venenosa. Los vecinos comenzaron a susurrar, las amistades se enfriaron y los clientes empezaron a evitar la tienda de don Eduardo. En una sociedad donde la reputación lo era todo, tener una hija defectuosa se convirtió en una marca de vergüenza que la familia no podía superar. Doña Carmen, que había sido una mujer vanidosa y superficial, no pudo soportar la humillación. Desde que María era pequeña, la había mantenido escondida en casa, negándose a mostrarla en público y tratándola como un secreto vergonzoso que debía ocultarse del mundo. ¿Por qué Dios nos castigó así?, sollozaba doña Carmen durante las noches como si la existencia de su hija fuera una desgracia personal en lugar de un regalo que no sabía valorar. Don Eduardo, un hombre débil dominado por su esposa y las opiniones ajenas, había cedido gradualmente a la presión social. Poco a poco, había comenzado a ver a María como una carga económica y social, una responsabilidad que le impedía mantener la respetabilidad que tanto valoraba. Los hermanos de María, Carlos de 22 años y Miguel de 20, habían absorbido las actitudes de sus padres. Carlos, que trabajaba en la tienda familiar, sentía vergüenza cada vez que alguien preguntaba por su hermana menor. Miguel, que estudiaba para ser maestro, temía que la condición de María perjudicara sus oportunidades profesionales. «¿Por qué no la enviamos al asilo de Ciudad de México?», había sugerido Carlos una noche durante la cena, como si María no estuviera sentada justo allí, escuchando cada palabra cruel. Allí estaría con otros como ella, sería mejor para todos. María había aprendido a permanecer en silencio durante estas conversaciones, pero sus ojos se llenaban de lágrimas que nadie se molestaba en notar. Entendía más de lo que su familia creía, sentía cada palabra hiriente como una puñalada en el corazón. Pero había desarrollado una resistencia silenciosa que la protegía de la crueldad constante.
Su única compañía eran los animales que encontraba en el pequeño patio trasero de la casa. Había una lata callejera llamada Esperanza que había adoptado como su mejor amiga, varios pájaros que venían a comer las migajas que ella les dejaba y un perro viejo y cojo llamado Fiel, que había llegado un día y se había negado a marcharse. Con estos animales María era completamente ella misma. Les hablaba con una dulzura infinita. Los cuidaba cuando estaban enfermos y encontraba en su compañía el amor incondicional que su propia familia le negaba. Era como si los animales pudieran ver su alma pura, mientras los humanos solo se fijaban en su apariencia diferente. Los días de María seguían una rutina monótona y solitaria. Se levantaba temprano, ayudaba con las tareas domésticas más simples, las únicas que su familia confiaba que podía realizar, y pasaba la mayor parte del tiempo en el patio trasero, escondida de las miradas curiosas y crueles de los vecinos. Ocasionalmente, cuando tenía que acompañar a su madre al mercado, experimentaba la crueldad del mundo exterior de primera mano. Los niños le gritaban insultos y corrían alejándose de ella como si fuera contagiosa. Las mujeres se santiguaban y susurraban oraciones, como si su presencia fuera una amenaza espiritual. Los hombres la miraban con disgusto o lástima, pero nunca con respeto o comprensión. «Es la tonta de los Sandoval», escuchaba que decían a sus espaldas. «Pobres padres, qué vergüenza deben sentir». Pero lo que más dolía a María no eran los insultos de los extraños, sino la indiferencia de su propia familia. Su madre la trataba como un mueble molesto que había que tolerar. Su padre la ignoraba completamente, como si fuera invisible. Sus hermanos fingían que no existía cuando había visitas en casa. Durante las fiestas familiares, María era enviada a su habitación para que descanse, pero en realidad para que no avergonzara a la familia frente a los invitados. Desde su ventana podía escuchar las risas y conversaciones de las que estaba excluida, sintiendo el dolor de ser rechazada por las personas que supuestamente debían amarla más. La soledad de María era tan profunda que a veces se preguntaba si realmente era un castigo de Dios, como decía todo el mundo. Quizás había algo fundamentalmente malo en ella que justificaba el trato que recibía. Quizás merecía estar sola, escondida, avergonzada de su propia existencia. Pero en lo más profundo de su corazón, María sabía que había algo especial en ella. Podía sentir las emociones de otros seres vivos con una intensidad que la abrumaba. Cuando Esperanza estaba triste, María lo sabía inmediatamente y la consolaba. Cuando las plantas del patio necesitaban agua, ella lo percibía antes de que mostraran signos de marchitez. Tenía una conexión con el mundo natural que era casi sobrenatural. También poseía una intuición extraordinaria sobre las personas. Podía detectar la bondad genuina o la maldad oculta con una precisión que habría asombrado a cualquiera que se hubiera molestado en prestarle atención. Su corazón era como un detector de verdad emocional, pero nadie valoraba este don extraordinario. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y la vida de María parecía estar destinada a ser una existencia gris y sin propósito, oculta en las sombras de la vergüenza familiar. Pero el destino tenía otros planes para esta joven, cuyo corazón puro brillaba como una estrella en la oscuridad de la ignorancia humana. El cambio llegó en forma de una sequía devastadora que azotó la región durante el verano de 1882. Los pozos se secaron, los cultivos murieron, y la desesperación se extendió por todo el territorio como una plaga. Los rancheros perdieron sus ganados, los comerciantes quebraron y hasta las familias más acomodadas comenzaron a sentir la presión económica. En Santa Rosa, la situación se volvió tan grave que muchas familias comenzaron a enviar a los miembros no esenciales a vivir con parientes en otras regiones o simplemente los abandonaban para reducir el número de bocas que alimentar. Fue en este contexto desesperado que don Eduardo y doña Carmen tomaron la decisión que cambiaría para siempre el destino de su hija.
No podemos seguir manteniendo a María, declaró don Eduardo una noche, después de revisar las cuentas de la tienda que cada día vendía menos. Apenas tenemos dinero para nosotros tres. Ella consume recursos que necesitamos para sobrevivir. ¿Qué propones?, preguntó doña Carmen, aunque en su tono había más alivio que preocupación. Hermana Matilde dice que en el convento de las Hermanas de la Caridad en Albuquerque reciben casos como el de María. Sería mejor para ella estar con monjas que pueden cuidarla apropiadamente. Era una mentira piadosa que todos en la familia eligieron creer. En realidad, el convento era poco más que un asilo donde las familias avergonzadas enviaban a sus miembros defectuosos para esconderlos de la sociedad. Las condiciones eran deplorables y muchos de los internos morían por negligencia y maltrato. Pero para los Sandoval, representaba la solución perfecta a su problema. Podrían deshacerse de María de una manera que parecía piadosa y responsable, liberándose de la carga económica y social que representaba. Cuando termine la sequía y mejore nuestra situación, podremos ir a visitarla, mintió doña Carmen, aunque todos sabían que una vez que María se fuera, nunca regresaría. María escuchó la conversación desde su habitación, donde había aprendido a caminar sigilosamente para enterarse de las decisiones que tomaban sobre su vida sin consultarla. El dolor que sintió fue tan intenso que se dobló sobre sí misma, abrazándose el estómago como si hubiera recibido un golpe físico. Sus propios padres la estaban abandonando. La familia que había conocido toda su vida la consideraba tan prescindible que estaban dispuestos a enviarla lejos para siempre. El rechazo final, la confirmación de que realmente no tenía lugar en el mundo. Esa noche, María lloró en silencio hasta que ya no le quedaron lágrimas. Después, una calma extraña se apoderó de ella. Si su familia no la quería, si el mundo la rechazaba, al menos tendría la dignidad de irse por sus propios medios en lugar de ser enviada como un paquete no deseado. Al amanecer, antes de que el resto de la familia despertara, María empacó sus pocas pertenencias en un pequeño morral. Un vestido de repuesto, la manta que su abuela le había tejido antes de morir, un poco de comida que logró tomar de la cocina y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que era su posesión más preciada. Escribió una nota simple con la letra torpe pero legible que había aprendido en secreto observando a sus hermanos estudiar. Me voy para que no tengan que preocuparse más por mí. Gracias por todo. María. Dejó la nota en su cama y se escabulló de la casa mientras la familia dormía. No tenía un plan específico, solo la necesidad desesperada de alejarse del dolor constante de no ser querida. Caminó por las calles vacías de Santa Rosa mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de colores dorados y rosas. Algunos perros callejeros la siguieron por un trecho, como si reconocieran a una compañera en el abandono. Un gato la miró desde un tejado con comprensión silenciosa. Cuando llegó a las afueras del pueblo, María se dirigió hacia las montañas distantes sin saber exactamente por qué. Algo en su corazón la llamaba hacia la inmensidad del desierto, como si allí pudiera encontrar la paz que le había sido negada entre los humanos. Caminó durante horas bajo el sol creciente, deteniéndose ocasionalmente para descansar y beber agua de los arroyos que encontraba en el camino. Su condición física no era la mejor. Nunca había caminado distancias largas, pero la determinación de alejarse del rechazo la mantuvo en movimiento. Al mediodía, exhausta y con los pies doloridos, María se refugió bajo la sombra de un grupo de rocas grandes. Comió un poco de la comida que había traído y se quedó dormida, agotada por la caminata y las emociones intensas de las últimas horas. Fue mientras dormía que su destino se acercó en la forma de un grupo de guerreros apaches que regresaban de una expedición de caza. Elán cabalgaba al frente del grupo de 5 guerreros, sus ojos entrenados escaneando constantemente el terreno en busca de signos de peligro. A los 28 años, era considerado uno de los mejores rastreadores y cazadores de su tribu, un hombre cuya sabiduría igualaba su valor en batalla. Alto y de constitución atlética, con cabello negro que llevaba en trenzas tradicionales adornadas con plumas de águila, Elán poseía la gracia natural de alguien que había pasado toda su vida en armonía con la naturaleza.
Sus ojos oscuros reflejaban una profundidad espiritual que venía de años de meditación y conexión con los espíritus ancestrales. Pero lo que más distinguía a Elan era su compasión excepcional, una cualidad rara en un mundo donde la supervivencia a menudo requería dureza. Había sido criado por una abuela sabia que le había enseñado que la verdadera fuerza venía de la gentileza y que los más fuertes son aquellos que protegen a los más vulnerables. Cuando Elan vio la pequeña figura acurrucada bajo las rocas, su primer instinto fue de cautela. Podía ser una trampa, una manera de atraer a guerreros apaches hacia una emboscada. Pero cuando se acercó lo suficiente para ver claramente, se dio cuenta de que era una joven mexicana, sola y aparentemente indefensa. «Jefe», murmuró Nahuatl, uno de los guerreros más jóvenes, «es solo una muchacha perdida. Deberíamos seguir nuestro camino». Pero algo en la escena hizo que Elan se detuviera. Había algo especial en la forma en que la joven dormía, una inocencia que irradiaba incluso en sueños. Los animales del desierto, un conejo, varios pájaros, incluso un coyote joven, se habían acercado a ella sin miedo, como si reconocieran en ella a una alma hermana. Elan desmontó de su caballo y se acercó cuidadosamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver el rostro de María, algo extraordinario sucedió en su corazón. Los rasgos característicos del síndrome de Down, que habían sido motivo de vergüenza y rechazo para su familia, le parecieron a Elan signos de una pureza especial, marcas de alguien que había sido tocado por los espíritus con un propósito sagrado. En la cultura apache, las personas con diferencias mentales o físicas eran a menudo consideradas sagradas, seres especiales que habían sido bendecidos con una conexión directa al mundo espiritual. En lugar de rechazo, recibían respeto y protección. María despertó lentamente, sintiendo una presencia cerca. Cuando abrió los ojos y vio al guerrero apache arrodillado junto a ella, su primer impulso fue el miedo. Toda su vida le habían enseñado que los apaches eran peligrosos. Pero algo en los ojos de Elan la tranquilizó inmediatamente. No había crueldad en esa mirada, ni disgusto, ni lástima. Por primera vez en su vida, alguien la miraba con respeto genuino, como si fuera una persona valiosa, digna de consideración. «No tengas miedo», dijo Elan en español con acento pero claramente comprensible. «No te haré daño». María se incorporó lentamente, estudiando el rostro del hombre que la había encontrado. Su intuición extraordinaria le decía que podía confiar en él, que había bondad genuina en su corazón. «¿Estás perdida?», preguntó Elan con gentileza. María asintió, pero luego negó con la cabeza, confundida por sus propios sentimientos. No estaba perdida en el sentido físico. Sabía que Santa Rosa estaba detrás de ella, pero definitivamente estaba perdida en un sentido más profundo. «Mi familia no me quiere», dijo finalmente con voz pequeña pero clara. «Dicen que soy un castigo de Dios». Las palabras golpearon a Elan como puñetazos. ¿Cómo podía alguien ver castigo donde él veía bendición? ¿Cómo podía una familia rechazar a alguien que claramente había sido marcado por los espíritus para algo especial? «Esos no son tu familia», declaró Elan con convicción. «Una familia verdadera protege y ama a todos sus miembros, especialmente a los más vulnerables». María lo miró con sorpresa. Nadie había hablado nunca de su situación con tanta claridad y comprensión. «¿Tienes hambre?», preguntó Elan, notando lo delgada que estaba y lo poco que había en su morral. María asintió tímidamente. Elan hizo señales a sus compañeros, que se habían mantenido a distancia respetuosa. En pocos minutos habían encendido un pequeño fuego y estaban preparando comida caliente para compartir con la joven perdida. Mientras comía, María observó fascinada cómo estos hombres, que se suponía eran salvajes peligrosos, la trataban con más gentileza y respeto del que había recibido jamás de su propia familia. No se burlaban de sus movimientos torpes, no la miraban con disgusto, no hablaban de ella como si no estuviera presente. «¿Dónde vas?», preguntó Elan cuando María terminó de comer. «No lo sé», admitió ella honestamente. «Solo quería alejarme del dolor». Elan entendió perfectamente. Él mismo había conocido el dolor del rechazo cuando era joven, aunque por razones diferentes.
Su corazón se llenó de compasión por esta joven que había sido lastimada por la ignorancia y la crueldad humana. «Puedes venir con nosotros», ofreció espontáneamente, sorprendiendo tanto a María como a sus propios compañeros. «En nuestra tribu, alguien como tú sería honrada, no rechazada». Los otros guerreros intercambiaron miradas de incertidumbre. Llevar a una joven mexicana a la tribu era una decisión importante que normalmente requeriría consulta con los ancianos, pero también conocían a Elán lo suficiente para confiar en su juicio. «¿De verdad?», preguntó María con una esperanza tan pura que partió el corazón de Elán. «De verdad», confirmó él, «pero será un viaje largo y difícil. ¿Estás segura de que quieres venir?». María miró hacia atrás, en la dirección de Santa Rosa, donde su familia probablemente ya había descubierto su nota y tal vez se sentía aliviada de que el problema se hubiera resuelto por sí mismo. Después, miró hacia adelante, hacia las montañas donde este hombre gentil le prometía un lugar donde sería valorada. «Estoy segura», dijo con más determinación de la que había sentido en toda su vida. El viaje hacia el territorio apache duró 3 días, y fueron los 3 días más felices que María había vivido jamás. Los guerreros la trataron como a una hermana menor, protegiéndola del sol durante el día, manteniéndola caliente durante las noches frías, y compartiendo con ella no solo su comida, sino también sus historias y risas. Elán cabalgaba a su lado, enseñándole palabras en apache, explicándole sobre las plantas y animales que encontraban en el camino y contándole historias sobre su tribu que la emocionaron con su belleza y sabiduría. «En nuestro pueblo», le explicó mientras cabalgaban, «creemos que las personas como tú son especiales. Han sido tocadas por los espíritus con un propósito sagrado. No las rechazamos, las honramos». María escuchaba estas palabras como si fueran música celestial. Por primera vez en su vida, alguien le estaba explicando que su diferencia no era un defecto, sino un regalo. «¿Qué tipo de propósito?», preguntó con curiosidad genuina. «Eso solo los espíritus lo saben», respondió Elán, «pero usualmente involucra traer paz, amor y sanación a quienes los rodean. Las personas como tú ven el mundo con ojos más puros, aman sin condiciones y encuentran alegría en cosas simples que otros pasan por alto». Mientras hablaba, Elán se dio cuenta de que estaba describiendo exactamente lo que había observado en María durante los últimos días: su capacidad para conectar con los animales, su gratitud genuina por cada pequeña bondad, su sonrisa radiante cuando alguien la trataba con respeto. Cuando finalmente llegaron al campamento apache, María se sintió como si hubiera entrado a un mundo completamente diferente. En lugar de las miradas de desprecio que había conocido toda su vida, fue recibida con curiosidad respetuosa y compasión genuina. Ayana, la abuela de Elán y una de las ancianas más respetadas de la tribu, se acercó inmediatamente cuando vio llegar al grupo. Era una mujer de 70 años, cuya sabiduría era legendaria, conocida por su habilidad para ver el verdadero carácter de las personas. Cuando Ayana miró a María, sus ojos se llenaron de lágrimas de reconocimiento. «Esta niña ha sido enviada por los espíritus», declaró con voz llena de emoción. «Puedo ver la luz sagrada que brilla en su alma». Sus palabras fueron como una bendición que transformó instantáneamente la forma en que la tribu vio a María. Si Ayana con toda su sabiduría y experiencia declaraba que alguien era especial, entonces así era. En los días que siguieron, María experimentó por primera vez en su vida lo que significaba ser valorada y amada por quien era realmente. Los niños de la tribu la buscaban para jugar con ella, fascinados por su risa contagiosa y su manera inocente de ver el mundo. Las mujeres la incluyeron inmediatamente en sus actividades diarias, enseñándole habilidades tradicionales mientras aprendían de su perspectiva única sobre la vida. Pero fue con Elán que María desarrolló la conexión más profunda. Él se había convertido en su protector, maestro y amigo, enseñándole no solo sobre la cultura apache, sino también ayudándola a descubrir y valorar sus propios dones especiales. «Tienes una conexión especial con los animales», observó Elán un día, mientras veía a María interactuar con un caballo salvaje que nadie había podido domar. El animal, que había resistido todos los intentos de los mejores domadores de la tribu, se acercó a María inmediatamente
y le permitió acariciarlo con una confianza que asombró a todos los presentes. «No sé por qué confían en mí», respondió María con su honestidad característica. «Porque pueden sentir tu corazón puro», explicó Elán. «Los animales no se dejan engañar por las apariencias o las palabras, solo responden a la verdad interior». Con el paso de las semanas, María encontró su lugar en la tribu de maneras que nunca había imaginado posibles. Su don natural para conectar con los animales la convirtió en una valiosa ayudante para quienes trabajaban con caballos y ganado. Su capacidad para sentir las emociones de otros la hizo una consoladora natural para niños heridos o adultos tristes. Pero lo más importante era la alegría que traía simplemente por ser ella misma. Su risa genuina, su gratitud por las cosas más simples, su amor incondicional por todos los que conocía. Todo esto creó una atmósfera de felicidad que transformó el ambiente de toda la tribu. Elán observaba estos cambios con un corazón que se llenaba más de amor cada día. Lo que había comenzado como compasión por una joven rechazada, había evolucionado hacia algo mucho más profundo. Se había enamorado no solo de María, sino de la manera en que ella veía el mundo, de su capacidad para encontrar belleza donde otros solo veían problemas, de su amor puro e incondicional. Pero también se enfrentaba a dudas y miedos. ¿Era apropiado que él, un guerrero experimentado, se enamorara de alguien tan inocente y vulnerable? ¿Podría María, con sus limitaciones cognitivas, realmente entender y corresponder sus sentimientos? Estas preguntas encontraron respuesta de la manera más inesperada. Una tarde, mientras Elán enseñaba a María a identificar plantas medicinales en las montañas cercanas al campamento, ella se detuvo súbitamente y lo miró con una seriedad inusual en sus ojos normalmente alegres. «Elán», dijo con voz suave pero clara, «¿por qué me miras de manera diferente últimamente?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Había creído que estaba siendo discreto con sus sentimientos crecientes, pero la intuición extraordinaria de María había detectado lo que él pensaba que estaba escondiendo. «¿Diferente cómo?», preguntó, ganando tiempo, mientras decidía cuánta verdad podía compartir. «Como miran los hombres a las mujeres que aman», respondió María con una simplicidad que le cortó la respiración. «Como miraba papá a mamá cuando creía que nadie lo veía, antes de que yo naciera y todo cambiara». La perspicacia de su respuesta lo dejó sin palabras. A pesar de sus limitaciones cognitivas, o quizá precisamente debido a su forma única de procesar el mundo, María había identificado algo que muchas personas sin su condición podrían haber pasado por alto. «¿María?», comenzó Elán, luchando por encontrar las palabras correctas. «Yo sí te veo de manera diferente, pero no estoy seguro de que sea apropiado o correcto». «¿Por qué no sería correcto?», preguntó ella, con la lógica directa que siempre lo sorprendía. «Porque eres especial, diferente, no quiero aprovecharme de tu inocencia o confundir tus sentimientos». María lo miró durante un largo momento y en sus ojos Elán vio una sabiduría que iba más allá de cualquier limitación intelectual. «Elán», dijo finalmente, «puede que piense de manera diferente, pero mi corazón funciona igual que el de todos, y mi corazón te ama». Las palabras fueron dichas con tal simplicidad y sinceridad que no dejaban lugar a dudas sobre su verdad. María había expresado sus sentimientos con una honestidad emocional que las personas normales raramente alcanzan. «¿Estás segura de que entiendes lo que significa el amor entre un hombre y una mujer?», preguntó Elán gentilmente. «Significa querer estar siempre con esa persona», respondió María sin dudar. «Significa sentirse feliz cuando la ve sonreír y triste cuando está lejos. Significa querer cuidarla y protegerla, y querer que ella te cuide también. Significa querer hacer una familia juntos». Su definición del amor era tan pura y exacta que Elán se dio cuenta de que María entendía el amor mejor que muchas personas sin su condición. Había ido directamente al corazón de lo que significa amar, sin las complicaciones y confusiones que a menudo obscurecen los sentimientos. «Y significa esto», añadió María acercándose a él y tomando su rostro entre sus manos pequeñas y suaves. «Significa querer hacer esto».
Lo besó con una ternura que lo sorprendió por su naturalidad y sinceridad. No era el beso torpe de alguien que no sabía lo que hacía, sino el beso de alguien que estaba expresando sus sentimientos más profundos de la manera más directa posible. Cuando se separaron, Elán la miró con ojos llenos de amor y admiración. «María, yo también te amo», dijo finalmente. «Te amo por tu pureza, tu bondad, tu manera de ver la belleza en todo. Me has enseñado más sobre la vida en estos meses que todo lo que aprendí en mis 28 años anteriores. Entonces, ¿podemos estar juntos?», preguntó ella con la esperanza brillando en sus ojos. «Si la tribu lo aprueba, y si estás completamente segura de que es lo que quieres», respondió Elán. «Estoy segura», declaró María con más determinación de la que había mostrado jamás. «Eres la primera persona que me ha amado por quien soy realmente. Contigo me siento completa». Esa noche, Elán habló con Ayana sobre sus sentimientos hacia María y su deseo de casarse con ella. La anciana sabia lo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente mientras consideraba la situación. «Nieto mío, he observado a esa niña desde que llegó aquí. Tiene un alma más pura que la mayoría de nosotros. Si la amas y ella te ama, entonces los espíritus han bendecido esta unión. Pero, ¿qué dirá la tribu? Algunos podrían pensar que es inapropiado. Algunos siempre piensan que todo es inapropiado», respondió Ayana con una sonrisa sabia. «Pero los que importan verán lo que yo veo. Dos almas que se complementan perfectamente, que se hacen mejores mutuamente». La anciana tenía razón. Cuando Elán anunció su intención de casarse con María, la reacción de la tribu fue abrumadoramente positiva. Muchos habían observado cómo la pareja se había acercado gradualmente y habían visto cómo cada uno hacía que el otro brillara más intensamente. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Las mujeres de la tribu, lideradas por Ayana, se encargaron de preparar un vestido ceremonial especial para María, incorporando elementos tradicionales apaches con toques que honraban su herencia mexicana. María estaba radiante de felicidad durante los preparativos. Por primera vez en su vida, era el centro de atención por razones positivas. Las mujeres la rodeaban con amor y cuidado, enseñándole sobre las tradiciones matrimoniales apaches, mientras ella compartía historias sobre las costumbres mexicanas que recordaba. Pero la felicidad de María se vería amenazada por la llegada inesperada de visitantes del pasado. Habían pasado 6 meses desde que María había dejado Santa Rosa y su familia había asumido que había muerto en el desierto. Habían realizado un funeral simbólico, más por las apariencias que por dolor genuino, y habían comenzado a disfrutar de la vida sin la carga que representaba. Pero los rumores tienen una manera de viajar, especialmente en territorios donde las noticias son escasas. Un comerciante que había pasado por el territorio apache había visto a una joven mexicana con características distintivas viviendo entre los indios y había mencionado esto casualmente durante una parada en Santa Rosa. «Parecía mongolita», había comentado el comerciante, pero los apaches la trataban como si fuera especial. Raro, ¿verdad? Don Eduardo había sentido que su sangre se helaba al escuchar la descripción. ¿Podía ser María? ¿Su hija había sobrevivido y estaba viviendo entre los apaches? La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y con ella llegaron las especulaciones maliciosas. Si María estaba viva y viviendo entre los apaches, ¿qué tipo de vida estaba llevando? ¿Qué vergüenza adicional traería esto sobre la familia Sandoval? Pero había algo más que preocupó a don Eduardo. La posibilidad de que María regresara algún día y reclamara su parte de la herencia familiar. Como hija, tenía derechos legales que él había esperado que murieran con ella. Después de muchas noches de discusión angustiada con su esposa, don Eduardo decidió que tenía que actuar. Organizó una expedición para encontrar a María y traerla de vuelta, oficialmente por preocupación paterna, pero en realidad para asegurar que no causara problemas futuros a la familia. La expedición que se dirigió hacia el territorio apache incluía a don Eduardo, sus 2 hijos Carlos y Miguel, el alguacil del pueblo Tomás Reyes y 4 hombres armados. Llevaban cartas del alcalde y del párroco que supuestamente autorizaban el rescate de una joven mexicana secuestrada por indios salvajes. Cuando llegaron al campamento apache, encontraron una escena que no habían esperado. En lugar de una joven maltratada y aterrorizada, encontraron a María radiante de felicidad,
vestida con ropas hermosas, rodeada de personas que claramente la amaban y respetaban. «María», gritó don Eduardo cuando la vio, «hemos venido a llevarte a casa. Has sufrido suficiente en manos de estos salvajes». María lo miró con una expresión que él no había visto jamás en su rostro. Seguridad en sí misma. La joven tímida y asustada que había dejado Santa Rosa había sido reemplazada por una mujer que conocía su propio valor. «No he sufrido, papá», respondió con voz clara y firme. «Por primera vez en mi vida, he sido feliz». «Estás confundida», intervino doña Carmen, quien había venido también a pesar de su renuencia inicial. «Estos indios te han lavado el cerebro. Debes regresar con tu familia verdadera». «Mi familia verdadera está aquí», declaró María, acercándose a Elan, quien se había materializado a su lado con varios guerreros. «Aquí soy amada y valorada. Aquí no soy vista como un castigo de Dios». Las palabras cortaron el aire como navajas. Don Eduardo se dio cuenta de que su hija había cambiado fundamentalmente, que ya no era la niña asustada que podía ser intimidada y controlada. «María, eres nuestra hija», dijo Carlos tratando de adoptar un tono más gentil. «Perteneces con nosotros». «¿Cómo pertenecía cuando decidieron enviarme al asilo?», replicó María, sorprendiéndolos con su conocimiento de sus planes. «¿Cómo pertenecía cuando me escondían de las visitas? ¿Cómo pertenecía cuando hablaban de mí como si fuera un mueble molesto?». Los miembros de la familia intercambiaron miradas incómodas. No habían esperado que María fuera tan directa sobre el tratamiento que había recibido. «Eso era diferente», murmuró don Eduardo. «Estábamos protegiendo tus sentimientos». «Estaban protegiendo su reputación», corrigió María. «Pero aquí no necesito protección, porque nadie me ve como algo de lo que avergonzarse». Elan se adelantó, colocándose protectoramente junto a María. «Señores», dijo en español claro, «María está aquí por elección propia. Es libre de irse si quiere, pero también es libre de quedarse. Un salvaje no puede hablar por nuestra hija», rugió Miguel, llevando su mano a su arma. La tensión se elevó instantáneamente. Los guerreros apaches se tensaron, listos para defender a su hermana adoptiva, mientras los hombres de Santa Rosa parecían prepararse para un enfrentamiento. Fue María quien rompió la tensión de la manera más inesperada. «Miguel», dijo con voz llena de tristeza, «Elan no es un salvaje, es el hombre más gentil y honorable que he conocido jamás». «Es mi prometido, y vamos a casarnos mañana». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los árboles. La familia Sandoval no podía procesar lo que acababan de escuchar. «¡Prometido!», repitió doña Carmen con horror. «María, tú no puedes casarte. Tú no entiendes lo que significa el matrimonio». «Entiendo que significa amar a alguien y ser amada a cambio», respondió María con dignidad. «Entiendo que significa formar una familia con alguien que te valora. Entiendo que significa encontrar tu lugar en el mundo junto a la persona correcta». Ayana se acercó lentamente al grupo, su presencia comandando respeto inmediato incluso de los visitantes hostiles. «Señores», dijo con autoridad tranquila, «esta niña ha sido bendecida por los espíritus. En nuestra cultura es considerada sagrada. Ha encontrado amor y propósito aquí. ¿Por qué querrían llevársela de vuelta a un lugar donde sufrió?». «Porque es nuestra responsabilidad», insistió don Eduardo, aunque su voz sonaba menos convincente. «Es nuestra hija. La responsabilidad de una familia es amar y proteger», replicó Ayana. «Si no hicieron eso antes, ¿qué ha cambiado ahora?». La pregunta colgó en el aire sin respuesta. La verdad era que nada había cambiado en las actitudes de la familia Sandoval. Seguían viendo a María como un problema que resolver, no como una persona que amar. «María», dijo don Eduardo, cambiando de táctica, «si regresas con nosotros, te prometemos que las cosas serán diferentes. Te trataremos mejor». María lo miró con una sabiduría que él no había visto jamás en sus ojos. «Papá, durante 19 años me dijeron que era diferente de una manera mala. Aquí me han enseñado que soy diferente de una manera especial. ¿Realmente cree que puedo regresar a ser tratada como un secreto vergonzoso después de haber experimentado ser celebrada?». Sus palabras fueron tan elocuentes y poderosas que incluso algunos de los hombres armados parecieron reflexionar sobre la justicia de la situación. «Además», continuó María, «ya no soy solo María Sandoval. Mañana me convertiré en María, esposa de Elan. Mi vida está aquí ahora».
La ceremonia de boda se realizó al día siguiente, a pesar de la presencia hostil de la familia de María. Elán había dado órdenes estrictas de que los visitantes no fueran molestados, pero tampoco se les permitiría interrumpir la celebración. Fue una ceremonia hermosa, que combinó tradiciones apaches con elementos que honraban la herencia mexicana de María. Ella caminó hacia su prometido vestida con un traje que era una obra de arte, llevando flores silvestres en lugar de un ramo tradicional, sonriendo con una felicidad tan radiante que incluso algunos miembros de su familia biológica se sintieron conmovidos. Elán la esperaba vestido con sus mejores galas ceremoniales, pero lo que más destacaba era la expresión de amor puro en su rostro mientras veía acercarse a la mujer que había transformado su vida. Los votos fueron intercambiados en 2 idiomas, con promesas de amor, respeto y protección mutua que resonaron con sinceridad absoluta. Cuando Elán tomó las manos de María para prometerle que la amaría y la honraría todos los días de su vida, ella respondió con palabras que salieron directamente de su corazón puro. Elán, tú me viste cuando otros me escondían, me amaste cuando otros me rechazaron, me hiciste sentir completa cuando yo me creía rota. Prometo amarte con todo mi corazón, cuidarte cuando estés enfermo, estar a tu lado en las buenas y en las malas, y dar gracias a los espíritus cada día por haberte puesto en mi camino. No había un ojo seco entre los espectadores cuando terminó de hablar. Incluso don Eduardo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas al escuchar a su hija expresarse con tal elocuencia y profundidad emocional. La celebración que siguió duró toda la noche, con música, danzas, comida y alegría que llenó todo el campamento. María bailó con su nuevo esposo, rió con sus nuevas hermanas tribales y recibió bendiciones de ancianos que la veían como un regalo de los dioses. Pero fue cuando uno de los niños de la tribu se acercó a ella y la llamó mamá, que María sintió la felicidad más completa. Los niños apaches la habían adoptado como una madre adicional, reconociendo en ella el amor maternal incondicional que había estado esperando expresar toda su vida. Al ver esto, don Eduardo finalmente comprendió lo que había perdido al rechazar a su hija. Vio cómo los niños indios la buscaban para ser consolados, cómo las mujeres la consultaban sobre sus problemas, cómo incluso los guerreros más duros la trataban con respeto y cariño. Había pasado 19 años viendo solo las limitaciones de María, pero esta tribu había visto inmediatamente sus dones extraordinarios, su capacidad de amar sin condiciones, su intuición emocional, su alegría contagiosa, su habilidad para traer paz a situaciones tensas. Todo esto había sido invisible para su familia biológica, pero obvio para sus adoptantes. La mañana después de la boda, don Eduardo se acercó a María antes de que su grupo partiera de regreso a Santa Rosa. María, dijo con voz quebrada, me he dado cuenta de que cometí muchos errores contigo, fui un mal padre. María lo miró con compasión, sin rastro de amargura en sus ojos. Papá, usted hizo lo que pensó que era correcto con la información que tenía, pero ahora sé que merezco ser amada tal como soy. ¿Podrás perdonarme algún día?, preguntó él. Ya lo he perdonado, respondió María simplemente. La ira duele más a quien la carga que a quien está dirigida, pero el perdón no significa que voy a regresar. He encontrado mi hogar. Don Eduardo asintió, entendiendo finalmente que había perdido a su hija no cuando ella se fue, sino durante todos los años que la había rechazado. ¿Podríamos visitarte a veces?, preguntó con esperanza. María miró a Elán, quien asintió con una sonrisa comprensiva. Serán bienvenidos, dijo ella, si vienen con corazones abiertos y respeto genuino. 5 años después, el pequeño hogar que Elán y María habían construido se había convertido en el centro de una comunidad próspera, donde personas de diferentes culturas vivían en armonía. María había dado a luz a 3 hijos hermosos que crecían hablando 2 idiomas y entendiendo que las diferencias eran para ser celebradas, no temidas. Su don especial para conectar con niños la había convertido en la maestra no oficial de todos los pequeños del área, enseñándoles tanto conocimientos prácticos como lecciones sobre compasión y aceptación. Su hogar era un refugio para cualquiera que necesitara sanación emocional o simplemente un lugar donde ser aceptado sin juicio. Don Eduardo había cumplido su promesa de visitar y con el tiempo había desarrollado una relación genuinamente amorosa con su hija y sus nietos. La transformación en él había sido tan completa que se había convertido en un defensor de las personas con síndrome de Down en Santa Rosa,
educando a otros sobre el valor y la dignidad de estas personas especiales. Una tarde dorada, mientras María y Eilan observaban a sus hijos jugar con otros niños del campamento, algunos apaches, algunos mexicanos, algunos de herencia mixta, él le preguntó la pregunta que había hecho tantas veces a lo largo de los años. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado tu vida anterior? María sonrió, la misma sonrisa radiante que había conquistado su corazón desde el primer día. ¿Cómo podría arrepentirme de encontrar el amor? Mi vida anterior no era realmente vida, era solo existir. Aquí, contigo, con nuestros hijos, con esta comunidad que nos ama, ¿esto es vivir de verdad? ¿Y qué les dirías a otras personas como tú que se sienten rechazadas por el mundo? María reflexionó por un momento, observando a sus hijos jugar sin ninguna conciencia de que alguien podría considerarlos diferentes o defectuosos. Les diría que son más fuertes de lo que creen, más valiosos de lo que les han hecho creer y más capaces de amor de lo que el mundo imagina. Les diría que en algún lugar hay personas que los verán por quienes realmente son, regalos especiales que han venido a enseñarnos sobre el amor incondicional. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores imposibles, María se acurrucó contra su esposo y sintió la gratitud llenando cada célula de su cuerpo. Había comenzado su vida siendo vista como un castigo, pero había terminado siendo reconocida como una bendición. Su historia se contaría durante generaciones en la tribu como prueba de que los espíritus a veces envían ángeles disfrazados como personas diferentes y que el amor verdadero siempre reconoce y celebra la belleza única de cada alma. En los ojos brillantes de sus hijos, que crecían sabiendo que todas las personas merecen amor y respeto sin importar sus diferencias, María podía ver un futuro donde la aceptación sería la norma y el rechazo sería la excepción. Y en el amor incondicional de Eilan, quien la había visto como un tesoro cuando el mundo la veía como un problema, había encontrado la validación de que cada persona, sin importar sus limitaciones percibidas, tiene el derecho fundamental de ser amada tal como es.